Hola y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Fabián Vanegas, soy psicólogo de Conociendo mi Mente. Esta vez vamos a tratar de hacer un tipo de conferencia, un tipo de charla un poco más relajadita acerca de uno de los campos que están emergiendo en Colombia y que son relativamente nuevos. Son muy poco conocidos en la academia. Generalmente cuando estamos en el pregrado nos muestran otros campos como el clínico, el educativo, el organizacional, como por dar ejemplos, y la verdad es que poco se amplía con respecto a este campo. A los conocidos psicólogos con los que tengo contacto, muchos de ellos desconocen el campo. Yo ya llevo un año de experiencia trabajando allí, específicamente en un centro de reconocimiento para conductores. Más adelante voy a explicarles un poco a qué nos referimos con un centro de reconocimiento. Bien, vamos a tratar de hacer una pequeña introducción, el planteamiento del problema. Vamos a tratar de hacer algo investigativo, pero básicamente vamos a hablar de por qué existe la psicología del tránsito. Vamos a hablar de qué es la psicología del tránsito. Yo aquí pongo una interacción entre el hombre, la calle, entre comillas. Bueno, hablamos de la carretera y los actores viales y el vehículo. También vamos a hablar de dónde se aplica esta psicología del tránsito, especialmente en los accidentes y en la evaluación de la seguridad y educación vial. Aspectos del comportamiento que la psicología evalúa eh, a nivel de tránsito, como las emociones, creencias, hábitos y actitudes. Tengamos en cuenta que casi todos los campos utilizan el enfoque cognitivo-conductual, así que por ende hablamos mucho de comportamientos, emociones y pensamientos. Finalmente, para terminar la primera parte, vamos a hablar de ámbitos de actuación, donde trabajan los psicólogos del tránsito y la seguridad vial, a nivel público y a nivel privado. En la parte 2 hablaremos un poco de la normativa vigente, leyes y más leyes. Sí, así como en otro campo de la psicología y probablemente en cualquier profesión, nos debemos seguir bajo una serie de normas importantes para la labor de cualquier profesión. Número 7, la evaluación del aspirante. Vamos a hacer de cuenta que nos llega un paciente o un aspirante en este caso a sacar su licencia de tránsito. Entonces, ¿cómo es ese proceso, esa experiencia? Aquí les voy a contar qué es lo que se hace con ellos. Entrevista inicial, unos test, psicométrico, pongo como psicométrico para que me entiendan un poquito más, pero lo que se hace es una evaluación psicosensométrica y las diferentes plataformas que utilizamos allí. Por otro lado, hablaremos del diagnóstico. Este diagnóstico, tengan en cuenta que no es un diagnóstico clínico propiamente desde la psicología, como lo conocemos, pero sí que se evalúan diferentes rasgos de personalidad, algunos trastornos e inteligencia. También cabe aclarar que trabajamos de manera interdisciplinaria con fonoaudiología, optometría, medicina y psicología. Y al final del proceso hay un certificador que determina, basado en las evaluaciones de estos profesionales, si la persona es apta, si tiene una limitación o restricción. Por otro lado, quiero hablarles un poco de la oportunidad laboral que hay en este campo. Como les decía, es poco lo que se habla del mismo y son pocas las especialidades que existen en Colombia, y la mayoría de los egresados psicólogos, pues al desconocer este campo, pues evidentemente van a pasar por alto las buenas oportunidades laborales que pueda tener y ofrecer. Y finalmente, una experiencia personal, cosas que realmente solo se aprenden en la parte práctica y cuando ya eres profesional y tienes que trabajar, cosas que se quedan muy corticas cuando estamos en la academia, y además algunos consejitos para buscar empleo, pues que a mí me han servido y a las personas con las que he tenido contacto y he podido orientar también les ha servido. Bueno, como primera medida vamos a hablar de por qué aparece la psicología del tránsito. Lo primero que hay que entender es que cuando aparece el vehículo, también aparecen los accidentes de tránsito. Y se ha hecho bastante para disminuir los riesgos y los accidentes de tránsito a nivel de vías,
a nivel de los entes viales, mejorando cada vez las calles, utilizando normas de comportamiento como son los semáforos y las normas de tránsito, mejorando la calidad de los vehículos, pero aún así siempre queda algo faltante y es la parte humana. Entonces allí entra la psicología para intentar prevenir la accidentalidad y mejorar los comportamientos de los actores viales. Hablamos del error humano porque evidentemente tenemos una serie de comportamientos, creencias y emociones que pueden interferir en la conducta final del ente de tránsito, y esto puede aumentar la probabilidad de que haya accidentalidad. También cabe aclarar que trabajamos interdisciplinariamente con inspectores, con la policía, con el Ministerio de Transporte, con la Secretaría de Movilidad y demás profesionales encargados de prevenir el riesgo de accidentalidad. Y finalmente, pues la psicología, en la cual intentamos, por lo menos la científica, predecir y modificar comportamientos. Entonces, ¿cómo no podríamos utilizarlos para actuar en los entes viales y poder prevenir el riesgo, ¿no? Entonces, básicamente surge con la idea de disminuir el riesgo de accidentalidad. ¿Y qué es la psicología del tránsito? Primero, les quiero contar que es un área relativamente nueva en Colombia, como muchas áreas, pero que se viene aplicando bastante en otros países, sobre todo un poco más desarrollados. Quizá me esté equivocando, pero para Colombia son pocas las especialidades que hay. Encontré cursos, encontré diplomados, encontré cursos, pero en otras carreras, digamos que de manera compartida, pero como tal no encontré un posgrado en psicología del tránsito y la seguridad vial, así como lo encontramos en clínica o demás áreas. En este campo no encontré. Puede que exista aquí en Colombia, pero no lo encontré. Así que si alguien sabe y conoce, por favor, déjalo en los comentarios. Hablamos del factor humano, ¿sí? Porque el ser humano es quien es el eje principal de cualquier conducta de tránsito y de seguridad vial. Y pues cómo la psicología no va a actuar allí, ¿no? Si sabemos, podemos conocer y predecir las conductas, ¿por qué no utilizarla precisamente para disminuir el riesgo de accidentalidad? Entonces ahí vamos a hablar o surge la psicología con esa necesidad de actuar frente al ser humano. Y evidentemente hay una interacción entre el entorno, entre los conductores, incluso entre los peatones que hacen parte del entorno, ¿no? Y esa interacción nos permite, pues conocerla, nos va a permitir reducir el riesgo de accidentalidad. Entonces, básicamente es que la psicología del tránsito es una rama emergente de la psicología que utiliza la teoría científica con el fin de disminuir el riesgo de accidentalidad, evaluando los factores psicológicos, cognitivos, comportamentales y emocionales en el conductor y los demás entes viales. Bueno, ¿dónde se aplica? ¿Sí? ¿En qué parte se aplica la psicología del tránsito y la seguridad vial? Primero, como les decía yo, para disminuir los factores de riesgo de accidentalidad, pero también para mejorar la calidad de vida de cada uno de los entes. Si hay una persona que tiene alguna adicción al alcohol y podemos evaluarlos y determinar que posiblemente tiene una adicción, pues fácilmente podemos remitirlo donde el especialista para que comience su tratamiento y poder así tener su licencia de tránsito. En la seguridad vial, pues evidentemente porque evaluamos e intervenimos en los pacientes, en los aspirantes a participar de la conducta vial, y porque también realizamos investigación para cada vez tener mejores herramientas que nos permitan disminuir el riesgo de accidentalidad, y en la formación de nuevos inspectores de la misma policía de tránsito, de la formación de las personas que enseñan en las academias de conducción y demás. Finalmente, en la educación vial, porque si
algo podemos estar orgullosos los psicólogos y es que utilizamos muy bien la pedagogía, ¿sí? Sabemos mucho de aprendizaje y cómo tener las mejores herramientas para enseñar. Entonces, ese componente de normas que debe conocer cualquier ente que participa de la conducta vial debe conocerse, y todo ese trabajo de pedagogía la puede hacer el psicólogo. Obviamente también es algo preventivo, ¿no? Aspectos del comportamiento que se evalúan en el ser humano aplicado acá al tránsito. Como les decía, casi todas las especialidades, los campos de acción de la psicología se basan en la psicología científica, y el enfoque cognitivo-conductual es probablemente el que más se usa, por lo menos en Colombia, y la psicología del tránsito y la seguridad vial no se queda atrás. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un conjunto de creencias, ¿sí? Pensamientos, y estos pensamientos, como ustedes ya lo saben, interactúan con lo emocional y lo conductual. Entonces hablamos una serie de creencias acerca de lo que para el conductor significa ser parte de la conducta vial. Emociones, porque podemos como psicólogos conocer cuál es su génesis, predecir las respuestas emocionales de los aspirantes a conducción, y porque podemos enseñar de regulación emocional para los momentos de tensión. Eso tiene que ver con las actitudes que toma este sujeto frente a la conducción y frente a la participación de la conducta vial. Conducir genera unas respuestas fisiológicas de estrés y respuestas emocionales que efectivamente van a intervenir allí. Precisamente se deben evaluar para conocer si esa persona es apta o no para la conducción. Y finalmente debemos evaluar estos hábitos, ¿no? Esas conductas, identificarlas y, si es posible, cambiar esas conductas. Los ámbitos de actuación donde podemos trabajar, y aquí vamos a terminar con la primera parte de esta conferencia. Podemos trabajar en bastantes lugares, pero voy a remitirme a algunas de las más importantes. Y vamos a dividirlos en algo público y privado. En lo público podemos trabajar en universidades enseñando acerca de la normativa y de la prevención y educación vial. En institutos de tránsito, también formando a las personas que van a enseñar a los nuevos aspirantes a conducción. A nivel de dirección general, ¿no? Como les comentaba, en el Ministerio de Transporte, en la Secretaría de Movilidad de cada una de las alcaldías de su ciudad. Y a nivel privado podemos trabajar con academias de conducción, formando a los instructores, y también podemos trabajar en los CRC, que es donde actualmente me desempeño y a donde quiero encaminar la segunda parte de esta conferencia. ¿Qué es el CRC? Es un centro de reconocimiento para conductores. Básicamente es un centro médico de nivel 1, donde trabajamos junto a fonoaudiólogos, optómetras, médicos, psicólogos, y donde nos encargamos de certificar que las aspirantes a conducción tienen las capacidades físicas y psicomotoras para poder conducir un vehículo según la categoría a la cual vaya a presentarse, ¿no? Bueno, vamos a dejar hasta ahí la primera parte de esta conferencia. Ya la segunda parte vamos a hablar de lo que es en sí todo el proceso de los CRC, y donde especialmente podemos conseguir trabajo los psicólogos. ¿Listo? Así que la segunda parte la subiremos probablemente la otra semana. Se despide Fabián Venegas y esto es Conociendo mi mente.